días, panorama semanal. Hoy me voy a tomar quizás el primer episodio, ¿no? Para hablar de una actividad que se hizo este pasado lunes. Una sola voz por la salud mental. Una propuesta hecha por el canal VTV, el hermano canal VTV de Miguel Medina y Ricardo Ripoll, la gente de Somos Pueblo. Señores, un paciente con problemas de salud mental, o sea, cualquier ser humano con un diagnóstico de salud mental, dura un 10% menos que la población que no tiene problemas de salud mental. Se decía hace muchos años, ese dura más que el loco, lo cual es una falacia completa. El paciente de salud mental, no solamente aquí en República Dominicana, ni en el Caribe, ni en Centroamérica, ni en toda Latinoamérica, en el mundo entero, los pacientes de salud mental, desde que llegan a una emergencia, son estigmatizados y puestos a un lado. Espérate, que ese es lo que tiene problemas mentales. Llega con un infarto, con un derrame, con una úlcera sangrante y siempre tiene menos calidad de atención que un paciente que no tenga un problema de salud mental. 10% menos. Si la expectativa de vida en República Dominicana anda por el 73%, 73 años, significa que un paciente de salud mental vivirá 63, 64, 65 años. Esta propuesta, donde verdaderamente se toma en serio el establecimiento no solo de proyectos nuevos en salud mental, sino, vamos a llamar así, reforzar. Lo primero que hay que hacer es quizás aumentar el presupuesto que tiene salud pública designado para el área de salud mental. Solo hay que tener un paciente en la familia con algún tipo de trastorno de salud mental para que la familia inmediatamente se convenza de que esto es una realidad. Las enfermedades del órgano más importante del cuerpo humano, que es el cerebro, cuando se trata del cerebro pensante, de ese cerebro que nos diferencia a nosotros de los animales. Ese cerebro que a través de la evolución y la profundización de las circunvoluciones cerebrales crea eso que llamamos pensamiento. Esa cantidad de neuronas que se alojan en un área específica de nuestro cerebro, ese aumento de la densidad neuronal en el tejido cerebral es posiblemente la única diferencia macro y micro, anatómica y fisiológica con respecto del cerebro de un perro, de una rata, de un delfín, de un elefante. Quiere decir que haciendo una abstracción reduccionista de lo que es el cerebro y el pensamiento humano, tenemos que admitir que el pensamiento humano se genera por la densidad y capacidad neuronal del tejido cerebral del ser humano. La capacidad de conocer, la cognición, la capacidad de orientarnos, la capacidad del lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje por señas, la capacidad de abstraernos del medio externo y enfocarnos en un solo punto, léase la atención,
la capacidad de buscar la solución más rápida, efectiva de sobrevivencia, el juicio. Por aquí no voy porque por aquí hay un derricadero. El burro va caminando y cuando ve, siente, intuye que hay un precipicio, él dobla. Sí, automáticamente dobla. El hombre no solamente ve el precipicio, lo analiza, lo intuye, sino que decide o no tirarse o bajar por otro lado. El animal solo reacciona. Y quizás la más importante de todas, la memoria, esa capacidad de recoger información, aprenderla, para luego utilizarla en el momento adecuado a través del juicio. Fíjense cómo se entrelazan todas esas funciones de nuestro cerebro que nos diferencian de los demás seres vivos. Es ese conjunto de propiedades y cualidades de nuestro cerebro que hacen al hombre ser el hombre. El hombre hace filosofía, el hombre busca el saber, el amor por la sabiduría, simple y sencillamente porque tiene unas estructuras anatomofisiológicas de nuestro tejido cerebral que nos genera el pensamiento. Si usted ese pensamiento le pones un criterio metafísico y habla de eso que se le llama el alma o la psique, nosotros, por ejemplo, que vivimos enfrascados en los estudios de filosofía de la mente, ¿por qué todavía existe filosofía de la mente? Bueno, porque todavía eso que yo acabo de reducir a un tejido cerebral, a unas circunvoluciones cerebrales, a una aumentada densidad neuronal en ese tejido, principalmente en el lóbulo frontal, principalmente en la corteza prefrontal. La corteza es como la cascarita que cubre el cerebro, ese primer tejido, ¿no? Ahí es donde están esos somas neuronales, esos cuerpos neuronales que nos permiten a nosotros pensar. Sin embargo, todavía esa relación, ese dualismo que no existe, que fue descartado por Antonio Damasio, ese neurofisiólogo, ese neuropsicólogo, ese neurocientista que considera que esa dualidad cartesiana de Descartes era una falacia, el hecho de mente y cuerpo. Cuando se divide, cuando se hace una dualidad mente y cuerpo, se está descartando de que eso que se llama mente, esa capacidad de pensar, no es parte del cuerpo, cuando en realidad no existe una parte del cuerpo más importante que nuestro propio cerebro. Ahora bien, que de esa cognición, que de esa capacidad de pensar salga un Albert Einstein o que salga un energúmeno regidor de Sosúa que por la sugerencia de un cura energúmeno y de un pastor energúmeno considere que una estatua taína, parte ya diríamos de nuestra cultura precolombina, debe ser sacada del agua porque los buzos que van a ver la estatua como parte de un sistema de turismo y ecológico, porque esa estatua está provocando la creación de corales, lo cual es necesario en toda la isla
Dominicana, ¿no? Esta media isla, que no se puede mantener la estatua porque es idolatría. O sea, esta estupidez. Señores, siempre se ha dicho que el problema de la estupidez es que crea un pensamiento delincuencial, y este pensamiento de ese cura, que no es de la iglesia, es de ese cura, de ese pastor y de esa manada de regidores de la zona de Sosúa, es un pensamiento idiota que hace daño. Esa creencia, ese estigma por no perder los 15 boticos de la señora de la iglesia ahí en el municipio, va a hacer daño. La ignorancia es dañina, es perjudicial para la realidad. Entonces, ese mismo cerebro que crea un Albert Einstein, un Stephen Hawking, un Isaac Newton, un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, puede provocar cerebros como el de ese cura, ese pastor y esos regidores de esa zona de Puerto Plata llamada Sosúa. Entonces, usted dice, concho, pero es que no solamente somos cuerpo, soma, cerebro, tejido cerebral. Hay algo más, sí, hay algo más. Está la abstracción de nuestro pensamiento. Está la intencionalidad de nuestro pensamiento. Y esa abstracción es una capacidad todavía más superior a las 6 otras que yo mencioné de cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio y memoria, que es esa capacidad, como se dice, ¿no?, de leer entre líneas, esa capacidad de intuir al otro, esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro para entender al otro. Tan difícil es entender al otro que posiblemente una de las actividades humanas más sofisticadas que existen es escuchar. Señores, tan difícil es escuchar que los psiquiatras cobramos por eso. O sea, nuestro trabajo es escuchar al ser humano y de ahí concluir con una inferencia conductual que puede estar dentro de los parámetros normales o fuera de la normalidad. Escuchar al otro. Solo el humano escucha al otro. El animal intuye al otro. El animal intuye cuando su cría tiene hambre. El animal intuye cuando va a ser atacado por otro animal. Pero solo el hombre se puede poner en los zapatos de otro hombre. Y esa capacidad de intuir, de empatizar, de entender al otro, es lo que se interpreta como una metafísica de la mente. ¿Qué pasa? Como nosotros en neurociencias, los médicos que somos entrenados en un positivismo lógico, no podemos explicar a completud lo que es el problema de la conciencia, de la relación mental. Todavía tenemos neurocientíficos que hacen filosofía de la ciencia, planteando teorías sobre cómo pensamos, sobre qué es la mente. Y entonces es que se le dan las interpretaciones cuasi metafísicas a esa función de nuestro cerebro que es pensar. Corazón bombea sangre. Pulmón capta el aire, lo convierte ese oxígeno en un transportador en el alvéolo a la hemoglobina. Esa hemoglobina nos nutre, nos da oxígeno al tejido.
El riñón nos sirve para filtrar todas las toxinas que produce la circulación sanguínea. El hígado es un laboratorio natural para procesar todo lo que entra al cuerpo. El cerebro, además de sus funciones neurológicas tradicionales de sensibilidad y actividad motora, también tiene una actividad de pensar. Si vemos el pensamiento como bombear sangre o como tomar aire, uno inmediatamente intuye que usted está reduciendo el pensamiento a una acción orgánica, biológica del ser humano. ¿Pero por qué no? ¿Por qué hay que crearle mitos? ¿Por qué hay que hacer metafísica frente a esa actividad? Justamente por esa capacidad de abstracción, de búsqueda de algo extra en el ser humano, que es lo que no nos limita a, como diría Platón, esta cárcel del alma que se llama cuerpo.